tal? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares a este programa Cubículo Legal. El día de hoy me acompaña la licenciada Virginia Naya y nos acompaña también el maestro Gustavo Adolfo Villarespe, juez segundo de lo familiar de este partido judicial de Tijuana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy sensible en nuestro tejido social. Es precisamente el divorcio en todos sus ámbitos, principalmente el divorcio judicial, ya sea el voluntario o sea el necesario, que son los divorcios que son competencia de los juzgados en materia familiar. Primeramente me gustaría preguntarle qué se necesita para acudir a la instancia judicial. Es obvio que se requiere un matrimonio, y cuáles son estos requisitos de este matrimonio que deben cubrirse para acudir a una instancia judicial a reclamar la disolución de este vínculo, licenciado. Por ejemplo, en los divorcios voluntarios pues se requiere haber durado más de un año casados, como mínimo. Actualmente se reformó ya hace algunos meses, bueno, yo creo que ya más del año, y desaparecieron las dos juntas de avenimiento que se señalaban anteriormente, cuando se señala únicamente cuando no existen hijos o cuando los que existen son mayores de edad. Si no, se siguen celebrando las dos juntas de avenimiento, que son las juntas en las que el personal del juzgado, los secretarios de acuerdos y también el juez en algunas ocasiones tratamos de exhortar a las partes a que continúen con el matrimonio, que busquen otras alternativas, ya sea ir a terapia para padres, para adultos, de pareja, donde puedan encontrar otras opciones. Y regularmente la gente que llega ya judicialmente pues van decididos a divorciarse, ¿no? Y yo creo que en 16 años que tengo a cargo de juzgados familiares, en una sola ocasión me ha tocado que se busquen reconciliar, ¿verdad? Entonces, para el divorcio necesario no importa que no hayan pasado el año, pero se tiene que surtir alguna de las causales de divorcio que establece el Código Civil en el artículo 264, que por eso acuden con un abogado, ya sea la Defensoría de Oficio, con abogados particulares, que les establecen los hechos y los fundamentos de derecho, en donde buscan actualizar una causal de divorcio que como consecuencia que provocó la otra persona, buscan que se disuelva de manera necesaria porque no hubo un acuerdo entre las partes. Sin embargo, se trata de buscar también la conciliación con las personas que se quieren divorciar de esa forma, o de perdida que cambien a un término más amistoso el fin de su matrimonio, ¿verdad? Mediante un convenio. Licenciado, muchas gracias antes que nada por acompañarnos, y nos gustaría un poquito, para que nuestro auditorio esté enterado de qué es el divorcio. ¿Nos podría hablar un poquito en su definición qué es el divorcio? Sí, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, es lo que ocurre, ¿no? Está el matrimonio y al final se decreta una sentencia que viene disolviendo el vínculo matrimonial, y también si estaba algún régimen matrimonial como la sociedad conyugal, la sociedad legal, también en la misma sentencia se disuelve esa sociedad legal, ¿verdad? Que ahí cesan ya los efectos de la misma, los bienes que se vuelven a adquirir después ya pertenecen a cada uno de los cónyuges, o de excónyuges en este caso, pero realmente es eso, se disuelve el vínculo matrimonial que los unió en algún momento. Correcto. Licenciado, en el caso del divorcio necesario, el divorcio voluntario es obviamente con ausencia de causa. En el caso del divorcio necesario, ¿cuáles son las causales que se pueden alegar en un juicio de este tipo? El artículo 264 del Código Civil nos establece 19 causales actualmente. Y bueno, la última pues que es la del divorcio voluntario, que nos propende una causal, pero todas las demás causales, por ejemplo, la primera nos habla del adulterio debidamente probado de uno de los dos cónyuges, que desde que está uno en la escuela siempre nos decían los maestros que requiere de una prueba casi la denominada diabólica para demostrar el adulterio, porque no basta que se vea una pareja entrando a un hotel o a alguna parte para considerar que se dio el adulterio, ¿no? Sin embargo, sí se llevan muchos divorcios por esa causal, pero por otros motivos. Hay la prueba indirecta, que estamos hablando de parejas que después tuvieron un hijo fuera del matrimonio, pues basta exhibir el acta donde está el reconocimiento del padre o de la madre que tuvo otro hijo, y pues obviamente con eso se acredita que hubo una infidelidad y se surte la causal de adulterio. Aparte del adulterio, otra de las que son muy socorridas es la causal 11ª, que habla de las injurias, las sevicias y las amenazas,
que después se creó también la causal 18ª, que habla de la violencia intrafamiliar, que de alguna manera la causal se veía involucrada dentro de la 11ª, porque también hablaba de violencia y todo eso. Sí. Sin embargo, va más amplio el concepto en la violencia intrafamiliar, porque también habla no nomás de la que se tiene un cónyuge contra el otro, sino contra los hijos de ambos, o con los hijos que ya tenía una de la pareja cuando se casaron, que ocurre con mucha frecuencia, que empieza a ejercer violencia una de las parejas con los hijos que ya traía de un matrimonio o de una relación anterior, uno de los dos cónyuges. Y eso ya también provoca que se pueda dar una causal de divorcio, aunque no sea directamente contra la cónyuge. Otra que es muy socorrida, pues es la falta de administrar alimentos, que la tenemos reflejada en la causal 12ª, que habla de la ayuda mutua, cuando no se cumplen los fines del matrimonio en cuanto a la ayuda mutua, que no nomás es en la ayuda moral, sino la ayuda económica, y que desgraciadamente esa es una causal demasiado socorrida, ¿verdad? Claro. Y otra que abunda muchísimo en la causal 17, que les decía, hace rato platicábamos, es el abandono del domicilio conyugal, independientemente de la causa que lo haya originado, por cualquiera de los cónyuges. Esa se da con mucha frecuencia, solamente tiene que transcurrir un año, anteriormente eran 2 años, se acaba de reformar y ahora es un solo año que transcurre, de que no hacen vida en común. Y lo que busca esa causal realmente es regularizar parejas que ya tienen otros núcleos familiares por fuera del matrimonio, y pues tratan de que ya estén en libertad de poderse casar y regularizarlos, ¿no? Y disolver lo que ya de hecho no existe. Así es. ¿Y considera usted que con estas causales que existen en la legislación o en los códigos, se cubren las necesidades de la sociedad para ocurrir ante los juzgados y solicitar este divorcio? ¿O usted, en cuanto a su experiencia, cómo ve esta problemática del divorcio? ¿Está cubierto o no? Yo creo que está demasiado cubierta, a tal grado que les provoca una serie de conflictos, porque como se le arroja la carga a quien afirma, tiene que probar. Si alguien dice que cometió el adulterio la pareja del otro, pues forzosamente tiene que probar que de veras cometió el adulterio. Si dice alguien que fue golpeada y todo eso, tiene que acreditar circunstancias que nos requiere la misma jurisprudencia de circunstancias, tiempo, modo, lugar, que si no se acreditan, hay veces que duran 2 años peleando en un juicio de divorcio y no llegan a acreditar ni la causal de divorcio que invocaba la parte actora, o si hay hasta contrademanda o la reconvención, tampoco se acredita a veces si continúan casados después de 2 años. ¿Por qué? Porque los hemos obligado, como está nuestra legislación, a que busquen acreditar con los hechos y con las pruebas que aportan, que se surte una de las hipótesis jurídicas que contempla el artículo o la causal de divorcio en exprofeso, ¿no? Hace rato yo platicaba precisamente que no es beneficiar a las partes y propiciar que se den mayor número de casos de divorcio, pero lo que está ocurriendo en el contexto internacional, lo que está ocurriendo en el Distrito Federal, que es desde hace 4 años más o menos, que se desaparecieron las causales de divorcio, y se vuelve tan simple un divorcio de esa naturaleza, que lejos de pasar por todo el viacrucis que es el buscar acreditar una causal de divorcio, es tan simple como presentar 4 hechos donde establecen el domicilio conyugal para dar la competencia, si tuvieron hijos, y que es el deseo de una de las partes no seguir casado. Yo creo que nos queda muy claro a todos que para el matrimonio se requiere el concierto de 2 voluntades. Así es. Y cuando nomás existe uno, pero que ya no es su deseo estar casado, sin tener que decir cuáles fueron las razones que lo orillan a tomar esa decisión, entonces ellos solamente tienen que proponer esos 4 hechos y proponer un convenio donde establecen la forma de liquidar los bienes que adquirieron en la sociedad conyugal, la forma de cómo se va a dar la convivencia entre los hijos, el monto de la pensión alimenticia, etcétera. Se le da vista a la otra parte. Si la otra parte no está de acuerdo, lo único que hace el juez enseguida es dictar una sentencia donde decreta el divorcio, es inapelable la sentencia, y si no hubo conformidad en el convenio, se les deja para seguirlo en un incidente, pero las ganas de pelearse por la causal de divorcio, como la tenemos nosotros, se les quita enseguida. Y no quiere decir que se faciliten las cosas, pero al menos terminan menos fracturadas las relaciones. Claro, se daña menos el tejido social. ¿Cree usted que una reforma en materia de la estructura del artículo 264, como hoy lo tenemos vigente, es urgente para nuestro Estado y para efecto de adaptarla a una realidad que estamos teniendo a la vista? Bastante, lo creo. De hecho, la legislatura pasada traía el proyecto, a varios jueces familiares nos consultaron o nos pidieron una opinión sobre la desaparición de causales. Yo ya tiempo atrás había presentado algunas propuestas, no al Congreso, sino unas propuestas con algunos trabajos que hice,
donde manifiesto realmente mi conformidad. Primero lo cuestiono, lanzando, por ejemplo, la interrogante para quien leyera el artículo, es que qué les parecería que ocurriera lo que pasó en España, por ejemplo, cuando yo escribí el artículo de la desaparición de las causales. 2 años después se desaparece en el Distrito Federal y vuelvo a sacar un artículo en otra revista que se llamaba Derecho y Negocios, algo así, y también sobre lo mismo. Entonces, y la legislatura actual también trae el proyecto, nomás que no lo han podido, lo han estado hablando entre ellos, pero no lo han llegado a hacer, pero sé que está muy latente que ocurra eso en Baja California. Yo siento que va a ser benéfico, no es que se propicien más los divorcios, que desafortunadamente los tenemos y sobradamente. Y digo desafortunadamente porque pues eso nos habla de la crisis social por la que estamos pasando, ¿verdad? Y que no están durando los matrimonios. Correcto. Y sobre todo en esta iniciativa que ustedes estaban proponiendo o en estos artículos que usted mencionaba, le podría comentar a la ciudadanía ser muy exacto en los beneficios que pudiera acarrear esto para que la misma gente pues pudiera mandarnos sus comentarios o pudieran inscribirnos a nuestros medios de comunicación, Facebook, Twitter, para apoyar esta iniciativa y, ¿por qué no? Probablemente pues empezar en este programa con un movimiento que pudiera llegar a reformar ese artículo. Sí, de hecho hace rato comentaba antes de entrar al aire en el programa que así como tenemos las causales, lo que provoca es una serie de conflictos. Hay juicios, ahorita tenemos varios juicios que ya llevan, por ejemplo, 2 años, 3 años, y apenas se va a llevar a cabo la audiencia. Y todo porque al buscar acreditar una de las causales, lejos de que provoque que la otra persona, cuando son ciertas las causales, hay gente que no tiene mayor más que aceptarlo y no hay ningún problema, pero la mayoría no pasa eso, sino que cuando le atribuyen cosas porque queriendo actualizarlas, llegan al despacho de los abogados, las partes dicen, ya propuse un divorcio voluntario y ella no quiere divorciarse o él no quiere divorciarse, pero yo ya no quiero seguir casado. Lo que recomienda el abogado, y es cierto, y esa es una realidad, el abogado dice, pues nos tenemos que ir por alguna de las causales que marca el código. Y ya le empiezan a preguntar a la persona que se quiere divorciar qué ha pasado para ver de dónde le encuadro algo, a ver si se surte alguna causal. Nunca lo llegó a insultar la señora o el señor. Pues sí, me insultó, pero hace como 5 años. Y hay unas figuras procesales que tenemos en el código, que, por ejemplo, la caducidad. Las causales no pueden ser invocadas cuando han transcurrido más de 6 meses de que ocurrieron los hechos, salvo las que se mencionan que son de tracto sucesivo, que esas son, por ejemplo, el abandono del domicilio conyugal, mientras no vuelva la persona sigue subsistiendo, y esa no hay un término para interponer la demanda, pero en las otras causales, como la violencia intrafamiliar, hay una serie de causales que si en los 6 meses la parte que quiere demandar el divorcio no lo hizo, le caducó, entonces vuelven las cosas al estado que tenían antes de que empezara. Entonces, los abogados, ¿qué hacen para darle el resultado que quiere su cliente? Es actualizar esas causales. Empiezan a decir que fue hace 3 meses cuando ocurrieron los insultos o las agresiones o lo que haya sido. Y lo que provocan la otra persona dice, sí es cierto que le dije eso, pero fue hace 5 años, incluso hasta lo habíamos hablado, volvimos a hacer vida en común, me perdonó. Que es otra cosa que ocurre cuando hay perdón expreso o tácito, tampoco se puede demandar una causal de divorcio, ¿no? Entonces lo que provocan es un enfado tan grande en la otra parte, porque dice, está bien que se quede divorciado, pero no que me ande mintiendo, que no que esté diciendo que acaba de pasar esto, y hasta está llegando a un lugar que fue hace tiempo, vivíamos en otro domicilio y ahorita se llama que fue en la sala de la casa donde vivimos cuando no hemos tenido ningún problema, ¿no? Entonces provoca que la otra persona conteste y ahora sí contrademanda y también dice, pero ahora sí le voy a sacar lo que había pasado, que yo también se lo había perdonado, pues se lo voy a sacar. Y se vuelven juicios muy peleados. Al rato surgen incidentes que desvían a veces la atención de lo toral, de que era divorciarse. Empiezan a denunciarse penalmente, hay incidentes criminales, que por falsedad de declaraciones ante una autoridad. Y una serie de cosas que se van dando, que hay apertura de una serie de incidentes sin que se continúe con lo que inicialmente empezó, que era el del divorcio, ¿no? Correcto. Vamos a seguir hablando con el experto aquí y no se vaya, regresamos después de este corte.
¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Poder tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. En esos momentos cuando tu corazón se encuentra más frágil, estamos contigo. Disfruta como nunca este verano. Paleta de res venta por pieza, $59.90 kilos. Solo en El Florido, Abarrotes y Carnes.